casa de Dios este domingo. Me gustaría, hermanos, que de nueva cuenta entonáramos, pero solamente esta parte del canto que dice: yo quiero que gobiernes mi vida. Yo sé que ya usted adoró a Dios, ya alabó al Señor, pero me gustaría, hermanos, que a conciencia limpia eleváramos este canto hoy como una oración a Dios y le dijéramos a Dios: Señor, necesito de ti. Con este canto estamos reconociendo que necesitamos de Dios en nuestro diario caminar. Le estamos diciendo: Señor, gobierna mi vida. Te necesito, me equivoco, pero vengo a ti, te necesito. ¿Le parece, hermanos? Si con todo el corazón canta esta alabanza a Dios como una oración donde abre su corazón a Dios y le dice: Señor, todo lo que soy quiero que tú lo gobiernes, porque si lo hago con mis fuerzas cometo errores y tomo malas decisiones, pero si tú estás, todo es mejor. Así que si puede, tiene la libertad para hacerlo. Levante sus manos en esta tarde, hermanos. La alabanza a Dios cambia las cosas. Gloria a Cristo. Dios habita en medio de la alabanza. Gobiernes Cante a Dios, hermanos, nuevamente este pedacito de este canto. Te doy en sacrificio a ti. Si usted anhela que Dios haga un cambio en su vida, yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes. Que se escuche su oración, hermano. Yo sé que puede hacerlo. Puede abrir sus labios. En sacrificio a ti. El Señor quiere obrar en cada corazón dispuesto. Yo quiere llenarnos de su gloria, de su presencia. Mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Aleluya, te damos gracias, Señor. Que gobiernes. Gracias por esta tarde, Padre. Te pedimos que continúes hablando en nuestros corazones, que nos llenes de tu presencia, Señor, que podamos salir llenos de ti, Dios, de tu presencia, yo de quiero tu gloria, que tú llenos de tu Espíritu Santo, Dios. Mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Aleluya, a ti sea toda la gloria, Señor. Gracias, Dios. Le voy a invitar, hermanos, a que me acompañe ahí en la palabra, en 2 de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Lo que yo quiero hablarles está basado en todo el capítulo, hermanos, pero voy a, para iniciar, leer solamente estos versículos, así que yo lo invito a que mantenga su Biblia abierta, porque vamos a estar leyendo otros versículos. Si ya lo tiene, hermanos, por favor, sígame ahí con su vista. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Puede tomar su lugar, hermanos. Como usted sabe, hoy es domingo de consagración. Se aparta este día para tomar la Santa Cena, pero se habla de consagración cuando apartas tu vida para estar en santidad. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero hablarle del crecimiento espiritual. Todos aquí tenemos ya muchos años siendo cristianos. La mayoría, a excepción obviamente de algunos, pues son nuevos en el caminar en Cristo, pero la mayoría tenemos ya muchos años en el Evangelio. Y Pedro aquí en este capítulo habla de un crecimiento, nos dice que no podemos estar igual. En los primeros versículos nos recuerda del nacimiento que tuvimos y se nos habla de la fe, que fuimos hechos nuevos o nacimos de nuevo a través de la fe en Jesucristo, y nos habla de la fe preciosa, así menciona Pedro, la fe preciosa en Jesús. Y después en los otros versículos nos dice que no podemos permanecer iguales, que ya creímos en Jesús, que ya hemos nacido de nuevos, pero que tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas, que no podemos seguir siendo niños espirituales. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dice, les tuve que hablar como niños, les tuve que dar leche porque no les pude dar carne, porque se enfermaban, porque no lo captaban, no entendían? Pablo decía, están igual que cuando comenzaron, no ha habido un crecimiento, no los pude tratar maduramente, hablando espiritualmente. Pedro aquí, hermanos, nos dice que es necesario el crecer espiritualmente. Y yo en esta tarde, hermanos, quiero que analicemos nuestras vidas. ¿Cuántos han creído en Jesucristo, hermanos? Levante su mano. La mayoría. Quiere decir, hermanos, que usted ya tiene el primer escalón de la escalera, ¿verdad?, del crecimiento espiritual. Usted ya tiene fe en Él. Ahora hace falta, dice Pedro, añadir a la fe algunas otras cualidades o características, y es lo que yo quiero hablarle, hermanos. Yo quiero que analicemos nuestras vidas y podamos decir al terminar, he crecido, yo tengo esto, yo he avanzado. O digamos, ¿verdad?, yo no he crecido, no he madurado. Y el Señor quiere obrar en nuestras vidas en esta tarde, hermanos. ¿Cuántos los creen? El Señor quiere que crezcamos espiritualmente, que ya no seamos niños, que seamos maduros espiritualmente. Y Pedro empieza motivándonos, motivando a la iglesia, y empieza a decirle de la fe en Jesús, de que por medio de la fe hemos alcanzado la justicia de Dios. Y nos dice que la fe es una fe muy preciosa, y cuando dice preciosa significa que la fe tiene gran valor, que tiene prestigio, que tiene gran honor el creer en Jesús. Que cuando usted cree en Él, grandes cosas pasan, ¿sí o no, hermanos? Cuando usted y yo creímos en Jesús, hubo un cambio radical en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Eso pasó en nuestras vidas. Por eso Pedro dice, es una fe preciosa, de gran valor. Amén. Y después nos dice que a través de esa fe preciosa en Jesús pudimos obtener la justicia de Dios. Si una persona, hermanos, comete o viola la ley de un país, comete un delito, esa persona tiene una cuenta pendiente con la ley de ese país. Y ya sea que entre a la cárcel o ya sea que pague una multa, su deuda o su castigo se va a saldar. Usted y yo, hermanos, teníamos una cuenta pendiente con Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Porque todos hemos ofendido a Dios.
Y dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de la fe en Jesús, hermanos, nuestra deuda fue saldada. Ya no tenemos una cuenta pendiente con la justicia de Dios. Jesucristo, hermanos, eliminó nuestra deuda a causa de nuestros pecados. Por eso la fe en Jesús, hermanos, es tan preciosa y es de gran valor, porque Cristo ya saldó nuestra deuda, hermanos, con Dios, y fuimos aceptos y fuimos merecedores de la justicia de Dios. Entonces Pedro nos motiva, hermanos, nos motiva y nos dice que no solamente es creer en Jesús, hermanos, que hay que avanzar. En la mañana prediqué, hermanos, y se me rebrujaron todas mis apuntes. Ay, discúlpeme. Aparte de hablarnos de la fe, Pedro, hermanos, nos dice y nos motiva para que crezcamos espiritualmente, diciéndonos que a través de la fe en Jesús, hermanos, hemos recibido grandes promesas. Así lo dice en el 3 y 4, más específicamente en el versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Bendiciones espirituales para usted y yo, hermanos. ¿Y cuáles son esas bendiciones espirituales o esas grandes promesas que el Señor, a través de la fe en Jesucristo, nos ha dado? En primer lugar, hermanos, el perdón de pecados. Usted y yo, usted hizo algo, hermanos, para alcanzar el perdón de pecados. ¿Tuvo que pagar algo? ¿Pagar una penitencia? ¿Pagar dinero? No, ¿verdad? Tuvimos una gran bendición, hermanos, el perdón de pecados. Como le decía ahorita, fue cancelada esa cuenta pendiente con la justicia de Dios por causa del pecado. Hubo redención en nuestra vida, hermanos. Fuimos rescatados de la condenación eterna, porque como habíamos pecado, merecíamos morir. Pero a través de Jesucristo, hermanos, a través de creer en Él, fuimos rescatados de la condenación eterna y ya tenemos vida eterna, hermanos. No tenemos miedo a la muerte, porque si un día morimos, sabemos que hay vida eterna y que estaremos con Cristo y que estaremos con Dios. Es una promesa que el Señor nos ha dado a través de la fe en Jesús. Y otra promesa es la propiciación, hermanos. Fue calmada la ira de Dios sobre nuestros pecados. Usted como padre, hermanos, cuando su hijo lo desobedece, ¿le causa gracia? ¿Verdad que no? Yo no soy mamá, pero quién sabe cuándo sea, cómo voy a hacer, hermanos, pero se me hace que no voy a aguantar mucho. Entonces, Dios, hermanos, su ira a causa de nuestra desobediencia fue calmada a través de la fe en Jesucristo. Ya no merecemos morir, hermanos, porque Cristo ya pagó el precio. Hay reconciliación, hermanos. Terminó nuestra enemistad con Dios, porque éramos enemigos, hermanos. Y a través de Jesús ahora somos amigos. Ya se quitó esa brecha entre Él y nosotros, y ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios por la fe en Jesús. Hay regeneración también, hermanos. Nuestro hombre interior fue transformado y nos fue dado un corazón sensible al pecado. Ya no nos gobierna la carne, ahora es el Espíritu morando en nosotros. Todo cambió porque Cristo vino a gobernar nuestros corazones. Eso es lo que pasa cuando creemos en Jesús. Fuimos adoptados, hermanos, ahora somos parte de la familia de Dios y coherederos con Cristo. Somos también participantes de la naturaleza divina, hermanos. ¿Y cómo es esto? Cuando usted y yo creímos en Jesús, hermanos, la presencia de Dios vino a morar en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, hermanos. Somos participantes. No se alegra, hermanos, de esto, que podamos ser participantes de la naturaleza divina.
Solo por la fe en Jesús, el Espíritu Santo mora en usted y en mí, hermanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces Pedro, hermanos, nos motiva y nos dice: ya creíste en Jesús, ahora necesitas avanzar. No te quedes ahí, no permanezcas ahí, crece, crece. Dice en el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. La palabra también, hermanos, significa eso, que los creyentes necesitamos ir más allá del nuevo nacimiento, que no podemos quedarnos como niños espirituales, que no es suficiente con nacer a la vida espiritual o estar en la familia de Dios, que necesitamos crecer espiritualmente. Si un niño no crece, hermanos, algo anda mal, ¿sí o no? Y lo llevas al doctor porque dices: algo está pasando, no está bien. No está recibiendo a lo mejor los nutrientes, la alimentación necesaria, o está enfermo. Hay que hacerle unos estudios porque algo anda mal. Como cristianos es la misma, hermanos. Si usted no crece y yo no crezco espiritualmente, algo anda mal. Nos falta alimento espiritual. Hay a lo mejor pecado en nosotros que no permite que crezcamos. Y Pedro nos ordena añadir a nuestras vidas ciertas cualidades o características que nos van a permitir crecer. Y nos dice: seamos diligentes, seamos cuidadosos. Y la porción, hermanos, ese capítulo nos narra o nos dice qué debemos de añadir a nuestra fe para crecer. Y yo quiero que ponga atención, hermanos, y analicemos nuestras vidas y digamos: eso me falta, o no he trabajado, o no me he alimentado, necesito crecer. Dice Pedro: añadid primeramente a nuestra fe virtud. Y la virtud, hermanos, si usted lo busca en un diccionario, la virtud es excelencia moral y bondad de carácter. Excelencia moral. Habla de algo, aquí no estamos hablando espiritualmente, hermanos. Es cómo nos comportamos donde quiera que estemos, no solamente aquí en la casa de Dios, en el trabajo, con nuestra familia, de una excelencia moral. No dice buena, dice excelencia. Y podría parecer algo muy difícil de alcanzar, porque excelente es algo complicado, hermanos, pero en Dios podemos avanzar. Y me impactó mucho algo que dijo Javín la semana pasada y que predicaba. Y decía él que nuestro testimonio, que debemos de cuidar nuestro testimonio, porque tal vez sea la única Biblia que las demás personas van a leer. Y yo decía: Señor, es cierto y perdóname, porque yo debo de conducirme de una manera correcta siempre y donde esté. Porque a lo mejor una persona que no conoce a Cristo nunca va a abrir una Biblia, hermanos, pero va a ver nuestras vidas. Y tal vez nosotros impactemos la vida de alguien, hermanos, por nuestro testimonio, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de conducirnos en el diario vivir. Así que no solamente es creer en Jesucristo, es añadir virtud, excelencia moral, bondad de carácter, que nuestra vida alabe a Dios en todo lo que hacemos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que fuimos creados para gloria de Dios. Nuestra vida, hermanos, debe de glorificar a Dios. ¿Estamos glorificando a Dios, hermanos, con nuestro carácter, con nuestra manera de hablar? ¿O estamos dando un mal testimonio? Y dice: a la fe añádele virtud, a la virtud dice conocimiento. El conocimiento, hermanos, dice que aquí se traduce como sabiamente.
esta palabra habla de conocimiento creciente. En ese contexto habla de un conocimiento práctico, hermanos. El conocimiento nos va a ayudar, o la sabiduría, a discernir entre lo bueno y lo malo y evitar esto último, lo malo. Si usted no tiene conocimiento en la palabra, hermanos, no va a poder discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y fácilmente va a hacer lo incorrecto, porque no hay sabiduría en nosotros para hacer lo bueno. Necesitamos conocer su palabra, porque a través de su palabra vamos a ser capaces de discernir, de ser sabios en nuestra manera de conducirnos. Es la capacidad de tomar decisiones correctas, no a la vista del hombre, hermanos, a la vista de Dios, de lo que Él quiere para nosotros. Hay conocimiento en nuestras vidas. Fíjese lo que dice en Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, pero dice en ciencia y en todo conocimiento. No en emociones, hermanos. Como cristianos no debemos de vivir nuestra vida en emociones. Debemos de basar nuestra vida en conocimiento, en nuestra mente, en lo que hay en nuestra mente. ¿Y qué le está metiendo usted a su mente, hermanos? ¿La palabra del Señor o qué le está metiendo a su mente? Dice, añádele conocimiento también, porque a través de esas características vamos a crecer, hermanos. ¿Cuántos anhelan crecer? Avanzar, no estancarnos. El estancamiento, hermanos, es algo feo. Nadie quiere vivir su vida así. Ahí ya me conformo con ir a la iglesia. No, hermanos, Dios quiere que crezcamos, que conozcamos cada día más a Dios, que seamos llenos espiritualmente, que podamos tener una comunión diaria e íntima con Dios, hermanos. Y dice, al conocimiento entonces añádele dominio propio. Y el dominio propio, hermanos, es la capacidad o nos permite dominar y controlar la carne con sus pasiones y deseos. Cuando usted se enoja con alguien, hermanos, tiene la capacidad de controlar su lengua o le dice todo lo que piensa. Se enoja y al rato ya, híjola, ¿para qué le dije eso? Y ya dañó y ya ofendió, porque no hubo dominio propio en nuestras vidas, porque no pudimos controlar nuestras emociones. Pero el Señor dice, hey, yo quiero que seas templado, yo quiero que puedas controlar tu carácter. O sea, significa, hermanos, que podemos hacerlo, porque a veces decimos, yo así nací y así me voy a morir, y el que me quiera me va a querer como soy. Y somos insoportables, hermanos. Entonces no nos justifiquemos en eso, hermanos. Podemos tener dominio propio de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestras pasiones carnales que aún habitan en nosotros, hermanos. De repente que la carnalidad aflora, hermanos, tenemos la capacidad para dominarnos. Nos mantiene controlados ante las tentaciones, ante los atractivos o aquello que nos ofrece el mundo. Fíjese, Proverbios, me gustó este versículo hablando del dominio, hermanos. Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos controlarnos, hermanos. Que podemos tener la capacidad de frenar nuestra lengua, nuestro enojo, nuestras molestias. Podemos vivir en templanza o con templanza, hermanos. Y dice Dios, mejor es el que se controla.
Al dominio propio, hermanos, hay que agregarle o añadirle paciencia. Y la paciencia, hermanos, es la capacidad de soportar, de perseverar, de esperar el tiempo del Señor en cualquier circunstancia y en tiempos de pruebas. Aunque la tormenta sea difícil, usted permanece fiel, esperando en el Señor. Esa es paciencia, hermanos. Que aunque la dificultad sea grande, usted espera en el Señor. Y como dice el canto, hermanos, aunque parece que Dios está en silencio, ¿verdad? Que hay veces que parece que Dios guarda silencio, pero dice también, es porque Él está trabajando. Como cristianos aprendamos a vivir esperando en el Señor. Y dice, escribió alguien, hermanos, ciertamente una paciencia sin esperanza sería tan vana como la muerte de Cristo sin la resurrección. Perseveramos, hermanos, pacientemente porque tenemos una esperanza viva en Cristo, amén. Y lo podemos vivir, sí o no, hermanos. Usted es testigo de eso, que aunque la prueba y la dificultad sea grande, usted sabe que Cristo está con usted y permanece firme en la roca que es Cristo, hermanos, sí o no. Y a lo mejor a veces entra la debilidad, pero viene Dios a consolarnos, viene Dios a traernos fortaleza. Esa es nuestra esperanza, hermanos, que Él prometió que nunca nos iba a dejar. Por eso, hermanos, perseveramos pacientemente, porque hay una esperanza en Cristo Jesús, que Él no nos iba a dejar. Entonces, hermanos, a la paciencia hay que añadirle piedad. La piedad significa adoración correcta. Y en este contexto, hermanos, sería ser diligente. Sería ser esforzado para buscar conformarnos a la mente de Cristo en todo por el Espíritu Santo. Es una vida que revela dependencia de Dios en todo, hermanos. La piedad habla de dependencia de Dios en nuestra vida diaria. Es entregarle a Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos. Es caminar con Dios en obediencia y en servicio a Dios siempre, hermanos. La piedad se refleja incluso, hermanos, hasta en cómo nos vestimos, la música que escuchamos, los lugares que visitamos, la manera en cómo rechazamos lo mundano. Ahí se reflejan esas cosas tan simples, la piedad. La piedad. Y dice Pedro, a la piedad añádele afecto fraternal. Y el afecto fraternal, hermano, es el amor filial. El amor los unos por los otros. El amor que hay entre hermanos es la capacidad de cuidarnos los unos a los otros. ¿Cuántos han sido bendecidos, hermanos, por la oración de un hermano? Yo creo que todos en algún momento hemos recibido esa bendición. De que alguien se ha preocupado por ti, te ha llamado, hey, no te he visto en la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Está todo bien? O en algún problema económico, no ha faltado quien te bendiga económicamente. O te quedaste sin trabajo y no falta que hermano te diga, están contratando o yo tengo un lugar para ti. Ese es el amor filial, hermanos, que Dios quiere que haya entre el pueblo cristiano. Que no haya divisiones, que haya un amor, que nos aprendamos a cuidar los unos a los otros. Y yo creo que lo hemos visto, hermanos, que hay veces recibes más ayuda o más amor del pueblo cristiano que incluso de tu familia. Yo lo he visto, hermanos, en mi vida, y es hermoso tener una familia en Cristo, porque te aman, porque se preocupan por ti, y Dios quiere que fomentemos eso, hermanos, entre nosotros, el amor. Y a lo mejor no somos perfectos, pero Dios quiere, hermanos, que andemos en amor, el amor filial, el amor fraternal. Y dice, por último, al amor fraternal añádele amor, al afecto fraternal, añádele amor. Y este amor, hermanos, no es
el amor que usted siente por su pareja o por sus hijos. Este amor es diferente. Este amor es el amor ágape, hermanos. El amor de Dios. El amor desinteresado. El amor sin egoísmo. El amor que nos dice, hermanos, que debemos de amar a nuestros enemigos aunque nos cueste trabajo. El amor que no espera nada a cambio, hermanos. El amor que nos dice que debemos de pensar incluso de amar a aquellos que no lo merecen y cuesta trabajo. Pero Dios quiere, hermanos, que añadamos a nuestra lista de cualidades esto que yo creo es lo más importante, el amor verdadero. Y podemos amar, hermanos, a aquel que se porta bien conmigo. Pero aquel que me ofenda, no me pidas que ore por él, ni me pidas que lo ame ni que lo bendiga, porque me ha ofendido. Ese no es el amor, hermanos. Ese no es el amor ágape. Porque si Dios actuara como nosotros, hermanos, nosotros no mereciéramos el amor que Él ha tenido por nosotros. Porque nosotros pecamos y ofendimos a Dios y muchas veces lo seguimos haciendo, pero aún así Dios nos sigue amando, hermanos, sin merecerlo. Y nos perdona nuestras ofensas. ¿Por qué entonces a nosotros como humanos nos cuesta tanto trabajo amar a que me ofende? A amar a esa piedrita que está ahí en el trabajo y que me hace la vida imposible. Cuando Dios dice, yo quiero que haya en ti amor. El amor que dice en 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor verdadero. El amor verdadero, hermanos. Y Pedro nos dice, cuando tú haces todo esto, va a haber crecimiento espiritual y vas a ver resultados en tu vida. Y en el versículo 8 nos dice Pedro, el apóstol Pedro, porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, o sea, debe de estar en nuestras vidas siempre, hermanos, en gran manera. Dice, si están entre nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted practica y se esfuerza y pide la guianza del Espíritu Santo y ora para que Dios obre en usted, dice que no le va a permitir estar ocioso y sin fruto. ¿Qué es una persona ociosa, hermanos? Es una persona perezosa, floja, inútil, pasiva, sin fruto. Y cuando un árbol, hermanos, no da fruto, usted no lo deja ahí, lo quita y lo corta y planta otro que dé fruto. Porque un árbol sin fruto no está cumpliendo el propósito para lo cual fue creado, que dar un fruto. Así la vida cristiana, hermanos. Dice, cuando tú te esfuerzas por eso, vas a poder estar activo, vas a trabajar en Cristo y vas a dar fruto. Y dice fruto en abundancia. Y usted se va a Gálatas 5:22 y va a encontrar el fruto del Espíritu, hermanos. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted anhela, hermanos, que haya eso en su vida. Fruto, de verdad lo anhela, hermanos. Usted dice, yo así estoy bien, gracias, Marisol. Yo anhelo crecer, hermanos. Yo anhelo ser una persona activa, trabajadora para Dios. Que Dios me encuentre siéndole fiel, trabajando en su obra. Y cuando usted lo hace, hermanos, es porque ha crecido espiritualmente y se esfuerza cada día espiritualmente en buscar a Dios. Y empieza a haber fruto en su vida. Y usted empieza a ver que hay amor, que hay gozo, que hay paz, que hay paciencia, que su carácter va cambiando, hermanos. Es porque hay crecimiento espiritual en nosotros. También, hermanos,
cuando usted hay crecimiento espiritual en su vida, puede ser más agradecido. En el versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Una persona que no se esfuerza en crecer, dice que se ha olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, tiene una vista corta y se ha olvidado. Se ha olvidado de la gracia que fue sobre nuestras vidas. Se ha olvidado del maravilloso cambio que Dios hizo en su familia y en su vida. Se ha olvidado de la transformación que nos dio. Dice, aquel que no practica estas cosas se ha olvidado y no es agradecido. Y no le da gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo. Pero cuando usted se esfuerza en crecer, dice, usted vive una vida agradeciendo a Dios lo que hizo hace muchos años, lo que ha hecho hace poco y lo que va a seguir haciendo. Vivimos agradecidamente con Dios. No olvidamos, dice Pedro, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fue salvo, pero ya se le olvidó lo que Cristo hizo en su vida. En Salmos 32, 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Usted es bienaventurado, hermanos. Dios ha perdonado su transgresión. Dios ha cubierto su pecado. Pues déjeme decirle que es bienaventurado. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios quiere, hermanos, que recordemos esto siempre, que somos bienaventurados por lo que Dios hizo una vez en nuestras vidas. Y dice otro salmo, decía David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David se obligaba, hermanos, se recordaba siempre que él debía de bendecir a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Porque no es cosa pequeña y no es cosa vana, hermanos. Nos ha dado vida eterna. Nos ha salvado de una condenación. Ha hecho milagros en nosotros. No permanezcamos siendo no agradecidos con Dios. Como dice Pedro, olvidando lo que hizo. Dice, el que no crece tiene una vista, es ciego espiritualmente y olvida. Pero usted y yo, que hemos crecido, que anhelamos crecer, hermanos, seamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nosotros. También dice que si tú creces espiritualmente, vas a estar más firme en la fe. Versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Vamos a poder permanecer firmes. Firmes. Y a lo mejor flaquearemos, pero vamos a poder venir a Cristo inmediatamente reconociendo que necesitamos de Él. Vamos a crecer espiritualmente y vamos a poder, hermanos, anhelar estar siempre cerca del Señor. Estar firmes en nuestra vocación de ser discípulos de Dios. Estar firmes en nuestro llamado como hijos de Dios. Usted, hermanos, si se pone a analizar cuántas personas algún día estuvieron aquí y usted los vio
fervientes, pero hoy no están, hermanos. Es porque no hubo un crecimiento espiritual que los ayudara a permanecer firmes en la palabra del Señor. Y Dios está dispuesto, hermanos, a que vengamos a Él aun que le hemos fallado. Pero Dios quiere, hermanos, que permanezcamos firmes. Y podemos permanecer firmes, hermanos, ¿sabe cómo? Estando cimentados en la roca que es Cristo. Porque van a venir las dificultades, van a venir las falsas enseñanzas, pero usted y yo permaneceremos firmes. Y usted ha leído en la palabra lo que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y dice que aún incluso los escogidos van a claudicar, hermanos. Que no seamos parte de eso, de esa palabra profética, hermanos. Que seamos ese rebaño, ese remanente que permanece fiel, que permanece firme en Cristo. Dice la palabra que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas enseñando, hermanos, doctrina de demonios. Y a lo mejor muchos van a creer, hermanos, pero que usted y yo podamos permanecer fieles en la palabra del Señor, en lo que dice su palabra, hermanos. Y el crecimiento espiritual le va a ayudar a eso. Va a haber en usted conocimiento de la verdad. Usted va a discernir entre una mentira, una falsa enseñanza y lo que es verdadero, porque va a haber conocimiento. Se van a poner las cosas a lo mejor difíciles, hermanos, pero usted va a tener paciencia y va a aprender a esperar el tiempo de Dios. Por eso es necesario crecer espiritualmente. Y dice también Pedro, seremos bien recibidos en el reino de Dios. Ahí en el versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Recuerda el versículo que dice, bien siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se imagina ese momento, hermanos? Que usted permaneció firme y que Dios le va a dar entrada a su reino y va a decir, hermano Tránsito, hermano Luis, Joena, entra en el gozo de tu Señor. Que te pueda decir Dios, bien, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos anhelamos esto, hermanos? Y no decir, yo con que pase de panzazo. No, hermanos. Que Dios pueda decir, te estaba esperando, fuiste fiel en lo poco, hoy te pondré en lo mucho. Seremos bien recibidos en el reino de Dios. Y Pedro continúa diciendo ahora unas recomendaciones para el crecimiento espiritual. Y Pedro nos dice que como cristianos debemos entender con humildad que nuestra vida espiritual necesita ser pastoreada. Pedro ahí en el versículo 12 nos dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis que aunque hay veces, hermanos, si faltaste, tú sabes, usted le ha pasado, yo creo, que la hermana Griego te va a mandar un mensaje, hey, ¿qué pasó? Y a veces decimos, pues si nomás fue una vez. Pero la hermana Griego, hermanos, en su corazón de pastor, se preocupa por su pueblo. Y Pedro sabe que dice que debemos de aceptar con humildad el ser pastoreados. ¿Qué pasaría de nosotros, hermanos, si no hubiera alguien que se preocupara por nosotros? Qué feo se sentiría, ¿verdad? Que no hubiera alguien que orara por nosotros. Y cuántas veces yo creo que los pastores han orado por nosotros. Y se han llorado, yo creo, tal vez por nosotros, hermanos. Y a lo mejor hemos sido carga para ellos. Pero ahí están.
fieles a su llamado. Y Pedro nos dice, es una bendición. Y Pedro le dice a su iglesia, aunque tú lo sepas, yo voy a seguir recordándote la palabra. Te voy a seguir enseñando la palabra. Y dice en el 13 que va a seguir amonestándolos en amor, para despertar en ellos el deseo de obedecer. Dice ahí en el 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Al que ama se le disciplina. Así que debemos de aceptar la amonestación, hermanos, de nuestros pastores, de Dios en nuestras vidas. Y dice Pedro ahí en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida nosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Dice Pedro, aunque yo no esté, yo quiero que cuando yo no esté, ustedes puedan recordar todo lo que yo les he enseñado. Así que es la función, hermanos, de los pastores. Queremos tener crecimiento espiritual. Ahí están los pastores para ayudarnos a crecer. También, hermanos, por último, ¿cómo vamos a crecer? Dice Pedro, estudiando las escrituras con la disposición de obedecerlas. Dice ahí en el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice Pedro, no se preocupen, tienen la palabra profética más segura. La palabra de Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos la Biblia que nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a instruir. Dice Pedro, aquí la tienen. Y luego dice que la compara, dice como una antorcha, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios, hermanos, es la única luz confiable que tenemos en este mundo. Brilla en un mundo, hermanos, que se opone a los principios de Dios, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Usted y yo tenemos esta luz, hermanos, confiable en medio de un mundo que transgrede y ofende a Dios. Es nuestra guía. Y dice Pedro, hacen bien si están atentos a su palabra. Vas a crecer espiritualmente si estás atento a su voz. ¿Y cómo vamos a escuchar su voz, hermanos? A través de su palabra. Y antes yo decía, es que Dios nunca me ha hablado. Porque yo escuchaba a muchos que decían, y Dios me dio una profecía, y yo tuve un sueño, y yo decía, Dios a mí nunca me habla, yo nunca he tenido un sueño. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Que leía versículos y oía claramente la voz de Dios hablándome. Agarraba mi Biblia y Dios me empezaba a hablar, no en un sueño, hermanos, no en una visión, en su palabra. Y dice Pedro, estén atentos, porque es la luz confiable que van a tener en el mundo. ¿Quieres crecer? Lee su palabra, porque Dios te va a hablar, Dios me va a hablar. Hermanos, seamos diligentes en el crecimiento de nuestra vida, para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos agradando a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios con sus vidas, hermanos? Para poder tomar decisiones sabias. ¿Cuántos lo anhelan, hermanos? No equivocarse, porque las decisiones incorrectas traen grandes consecuencias a nuestras vidas, hermanos. Para poder contrarrestar los ataques de Satanás, necesitamos ser diligentes para poder resistir las pasiones, los deseos de la carne, para rechazar al mundo y su obra,
para rechazar las falsas enseñanzas. Crezcamos espiritualmente, hermanos, y que Dios pueda hallarnos firmes y pueda hallarnos fieles, hermanos. Yo le voy a invitar.